no creen en este evangelio, pero los que lo aceptan y abrazan a Jesús el Salvador con fe viva y verdadera, son librados por Él de la ira de Dios y de la perdición y dotados de la vida eterna. He titulado esta clase La ira de Dios y la vida eterna, dos destinos según la fe en Cristo. La ira de Dios y la vida eterna, dos destinos según la fe en Cristo. Y es que cuando leemos este artículo 4, automáticamente abrimos la discusión con esta pregunta. ¿Qué pasa con quienes rechazan el evangelio y con quienes lo creen? ¿A qué se refiere la Biblia con la ira de Dios? ¿Y a qué se refiere con vida eterna? No sé quién levantaría la mano y me podría decir su concepto de lo que es la ira de Dios o la vida eterna. ¿Quién me ayuda? ¿Qué han escuchado sobre la ira de Dios? ¿Qué podemos decir? Porque un concepto se nos debe venir a la cabeza, pero no sé quién me podría ayudar con eso. Lo voy a colocar acá para que sea más ira de Dios. Vida eterna. Muchos podrán pensar que la ira de Dios es una emoción simplemente de que Dios está enojado, está bravo. Puede ser un concepto que se venga a la mente. Claro, hermano Gerardo, hermana Meiber. Buenos días, Dios le bendiga. Bueno, pues todos tenemos claro que Dios es un Dios santo. Y esa ira de Dios es aquello, pues, que por desobediencia del hombre, pues Dios tiene contra el hombre, porque el hombre ha pecado, ha transgredido esas ordenanzas que Dios estableció. Entonces, digamos que es como la respuesta a ese comportamiento del hombre. Y la vida eterna, pues es lo que da Dios también a aquellas personas que han recibido esa salvación que Dios ha dispuesto a través de su Hijo Jesucristo para el hombre. Entonces, cuando el hombre cree en Cristo, coloca su fe en Cristo, Dios le da la vida eterna a través de Cristo. Ok, vamos a colocamos de esta manera y coloca acá para los que no pueden leer desde allí, ira de Dios, respuesta de Dios a la desobediencia del hombre. Y vida eterna, hermano Gerardo, hermano Anderson, ¿sí? ¿Quiere participar? Recompensa de Dios por colocar nuestra fe en Cristo. Hermano, puedo decir que la ira de Dios también es una respuesta en cuanto a lo que es la emoción del Señor, furor, el desagrado de Dios por el pecado del hombre. Y esta ira compromete, también va llamando la justicia, porque tiene que emitir un juicio, ¿sí? Por causa de esa desobediencia del hombre, ¿sí? Que ha querido vivir a espaldas de Dios. Ahora, la vida eterna yo podría definir o decir que es un estado de eterna amistad con el Señor. Es un estado de compañerismo, de disfrute, de deleite, acá en la tierra y también en la era venidera. Amén. Para todos aquellos, en efecto, que creen en nuestro Señor Jesucristo y se arrepienten. El hermano Anderson habla de un desagrado de Dios por el pecado y de la retribución que Dios le da al hombre por su pecado.
y de la vida eterna como ese deleite de estar con el Señor. Damos el hermano Miguel y luego el hermano José, que levantó primero la mano. Hermanos, la ira de Dios es uno de los atributos de Dios como su santidad. Recuerden, la ira de Dios es un atributo de Dios muy poco conocidos como la soberanía en el ámbito cristiano. Entonces, poco se enseña acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es el justo pago que tiene Dios para con la desobediencia de los hombres a sus mandamientos y al creer en Cristo Jesús. Es la parte negativa, digamos. La parte positiva aquí es que todo el que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador tiene la vida eterna. Porque Cristo es la vida eterna. Eso es lo que piensa acerca de esto. Amén. Acá el hermano José y cerramos acá. Hermano Jason, disculpe para poder acelerar un poquito. La ira de Dios tiene que ver con su carácter intrínseco, ¿verdad? Y esa es parte de su esencia. Lo segundo que a nuestra mente cuando hablamos de la ira de Dios con referente a su gloria, es parte de su gloria, porque podemos comprender que Él es un Dios justo, el cual es necesario que muestre esa gloria hacia lo injusto. O sea, que es parte de su gloria, y la Biblia dice que nos glorificaremos por la retribución hacia el mal que Él hace. Me gusta la participación porque en cada intervención podemos reflexionar y meditar y salir edificados todos. Y gracias, hermanos, por su participación. A veces vemos extraño y sucede. Ojalá que en esta congregación no suceda con frecuencia o no sucede en absoluto. Pero a veces algunos cristianos ven la ira de Dios como una mancha a su bondad. O quizás como que yo no quiero que exista, no quiero escuchar sobre la ira de Dios. No les gusta pensar en ello, y cuando la escuchan, cuando es mencionada, a veces se gesta un sentimiento o un resentimiento oculto en el corazón simplemente por escucharla. A veces nosotros hacemos un intento por ocultar parte del carácter divino de Dios, porque no nos gusta, porque nos avergüenza. Pero ¿saben qué, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga? Dios no se avergüenza de dar a entender a su pueblo que la venganza y la furia le pertenecen solamente a Él. Me acompañan a Deuteronomio 32, capítulo 32, verso del 39 al 41. Y el mismo Señor dice en su palabra, Deuteronomio 32, 39 al 41, dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Dios no oculta nada. Dios tomará venganza en contra de sus enemigos. Y cuando vemos el texto, empieza con yo soy.
Si vemos el contexto del pasaje, 2 versos atrás, desde el 37, está hablando sobre falsos dioses. Y el 39 empieza con esta declaración: yo soy, en contraste con lo que se venía diciendo, para mostrar que Él es el Dios de Israel, Él es el Dios vivo, el único que puede ofrecer ayuda y protección a su pueblo. En el texto también se menciona: yo alzaré a los cielos mi mano. Y anterior a eso, no hay quien pueda librarlo de mi mano. La palabra mano, la mano de Dios, utilizado antropomórficamente. ¿Sabemos qué es eso? ¿Sí? Dios utiliza esta expresión para dar a entender que Dios es el único que juzga y el único que es juez justo, que hará venganza por sus enemigos. Y es que, mi hermano, a pesar de que Dios se enoja contra el pecado, y eso lo vimos la semana pasada cuando hablamos sobre la santidad, la ira de Dios no es un acto impulsivo, no es algo que Dios lo provocamos a hacer, sino es una consecuencia de nuestra incredulidad, de nuestra terquedad a seguir revolcándonos en nuestro pecado. Entonces, imaginémonos un médico. He aquí, en una ciudad remota, un médico crea una medicina a una enfermedad gravísima, pero el médico dice: esta medicina va a ser gratis. Pero el paciente decide no tomarla porque no cree que realmente funcione. Esta es una alegoría. La enfermedad es el pecado. La medicina es Cristo. Quien rechaza la cura recibe la consecuencia de su enfermedad. Así también, quien rechaza a Cristo permanece bajo la ira de Dios. De hecho, una ilustración más clara sobre la ira de Dios, extraída directamente de las Escrituras, es el arca de Noé. En tiempos de Noé, Dios anunció que vendría un diluvio como juicio sobre la maldad de la humanidad. Durante muchos años, Noé construyó esta arca con diligencia, según medidas exactas. Él predicó, él no se quedó callado. Y me parece interesante esta historia, porque no es que Noé haya construido el arca y yo me salvo, pero eso, lo que queda afuera no es mi problema, no. Él predicó y las personas se burlaron de Noé, no creyendo lo que éste decía. Pero cuando la lluvia empezó a caer y las aguas subieron, solo los que estaban dentro del arca quedaron salvos. Los que despreciaron la advertencia quedaron expuestos al juicio. Y así es el evangelio de hoy. Cristo es como esa arca de salvación, nuestro refugio para ser salvo. Todo aquel que cree en Él y entra por fe está seguro de la ira venidera. Pero quienes rechazan su llamado, como en los días de Noé, enfrentarán la consecuencia del pecado, la consecuencia del juicio de Dios, toda la ira de Dios. Y es que es incuestionable decir que la ira de Dios es verdadera y que forma parte del carácter divino de Dios. Si nosotros creemos que Dios es un Dios santo y un Dios justo, automáticamente, ¿por qué nos parecería extraño que Él deteste tanto el pecado? Que Él no tenga relación íntima con el pecado, que Él lo castigue.
porque atenta contra su autoridad. Yo tengo agüita ahí. Gracias. Entonces, en esta clase tocaremos 3 puntos, y es, punto número 1, la ira de Dios sobre los incrédulos. Punto número 2. La fe viva que salva. Y punto número 3, el resultado eterno. La ira de Dios sobre los incrédulos, la fe viva que salva y el resultado eterno. Hermanos, acompáñenme, y ¿quién me ayudaría a leer Juan 3:36? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. La ira es un rechazo, se da por el rechazo a Dios y claramente a creer en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es que, mi hermano, la incredulidad es grave. No creer en el único medio de salvación dado a los hombres debido a la imposibilidad de ellos salvarse a sí mismos es brutalmente grave. Siendo Jesús el único mediador entre Dios y los hombres, el cual murió en nuestro lugar para salvarnos. Es nuestro sumo sacerdote y abogado que intercede por nosotros, y es imposible que haya en otro nombre salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y estas palabras no tienen mucha explicación, porque hablamos de nuestra condición caída delante de Dios, de que el hombre está imposibilitado para buscar a Dios y es un desobediente, es un irreverente y atenta todos los días contra la autoridad y la santidad de Dios. Por eso se ve la necesidad de un Salvador. Y ya eso lo hablamos. Pero si no creemos en Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero nosotros que hemos creído, hemos sido librados de la ira. Por eso el punto número 1, la ira de Dios sobre los incrédulos, sobre aquellos que no creen. Porque ya hemos explicado que todos, Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya sabemos que estamos depravados, ya sabemos que estamos en pecado. Ahora, ya puesto el medio de salvación, que es Cristo, no hay salvación para los incrédulos. La ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. Es la santidad de Dios activa contra el pecado.
es la causa motora de esa sentencia justa que Él dicta contra los malhechores. Es cierto, como decía el hermano Anderson, Dios está enojado contra el pecado, porque es una rebelión contra su autoridad. Se les hará sentir cuán grande es esa majestad que desprecian. Esa es la ira de Dios. A los incrédulos se les hará sentir cuán grande es esa majestad que desprecian y cuál terrible es esa ira amenazadora que tampoco consideran. Eso no significa que Dios sea un Dios vengativo. Dios no es un Dios vengativo, aunque en su mano está la venganza. Pero cuando digo que Dios no es un Dios vengativo, no es vengativo en comparación con nosotros, que si me hacen algo, yo reacciono con mis pasiones y con mi maldad y soy impulsivo. La reacción de Dios no es debido a que Él es impulsivo. La reacción de Dios es porque como Él es santo y Él es justo y aborrece el pecado, está en su carácter divino castigar el pecado. Él no tiene nada en contra de una persona en particular. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, bueno, el hermano Manuel y el hermano Freeman hacen lo mismo. Los dos son incrédulos o los dos son creyentes, pero yo tengo favoritismo. Yo lo acepto a uno porque uno es blanco, el otro es más tirigreño, uno es más alto, uno es más bajo. En eso Dios no tiene favoritismo, ¿sí? Porque Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, por medio de la fe, Dios nos acepta como hijos. Y la clave acá es en quién tienes tu confianza. Porque si tienes tu confianza en Cristo, si crees en Cristo, la ira de Dios no está sobre ti. Podríamos considerar que la ira de Dios, la ira divina, forma parte de sus perfecciones. ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Acaso la ira de Dios forma parte de sus perfecciones? Hermano Freeman. Buenos días, mis hermanos. En una ocasión escuché a alguien decir que no creía que Dios tuviera ira, porque si así lo fuera un Dios imperfecto. Sin embargo, la idea de las Escrituras es totalmente diferente. Nosotros podemos ver por el testimonio de las Escrituras que si Dios no tuviera ira, si fuera un Dios imperfecto. Todo lo contrario a lo que esta persona estaba diciendo. ¿Por qué? Porque debido, no sé si usar este término, pero voy a usarlo, a la simplicidad de Dios, de que Dios es lo que son sus perfecciones, es decir, Dios es santo, es justo, es ira, es amor. Pensar en un Dios que no sea ira o que no tiene ira es pensar en un Dios imperfecto, porque la ira es una respuesta a su santidad y a su justicia, y debido a que Dios es perfectamente justo, Él tiene que castigar el pecado y lo castiga con su ira. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que ¿es la ira divina parte de sus perfecciones o es una de sus perfecciones?
Ah, ok. Entonces sí, la respuesta es por supuesto. Si no lo tuviera, fuera un Dios imperfecto. Hermano Manuel. Cuando el hermano José pregunta, buenos días mis hermanos, disculpen, si la ira de Dios es una perfección, quiere preguntar lo mismo que si la ira de Dios es un atributo. Es un tema bastante complicado. Recuerdo cuando estuve en el seminario, tuvimos un muy buen profesor, muy buen teólogo reconocido, y estábamos hablando acerca de la ira de Dios y estábamos discutiendo si es o no es un atributo de Dios. Razón: dentro de la teología reformada hay dos bandos, como comúnmente los hay en cuanto a qué creemos de ciertas doctrinas, y están los hermanos que creen que la ira de Dios sí es un atributo divino, y están los que no creen que sea un atributo divino. Los que creen que no es un atributo divino no están negando la ira de Dios o que Él sea ira, simplemente no lo ven como un atributo, sino lo ven como la respuesta justa de Dios ante las malas acciones. Porque yo le preguntaba a él y les manifiesto, yo soy de los que pienso que no es un atributo, pero respeto a los que piensan que es un atributo. Aquí no somos dogmáticos. Porque yo le pregunto a él, si es un atributo, quiere decir por implicación que Dios siempre ha estado airado, y en la eternidad, cuando no había pecado, Dios estaba airado. Pero ¿por qué va a estar airado? Entonces él me dijo, eso no te lo puedo responder. Cuando hablamos de los atributos de Dios o de Dios mismo, mis hermanos, es muy difícil. No estamos hablando de alguien común, de cualquier persona. No alcanzamos a comprender cómo funciona Dios o cómo funcionan sus atributos en caso de que la ira sí sea un atributo, porque yo puedo estar equivocado. ¿Sí? Entonces yo quiero dejarles eso para que lo sepan. ¿Por qué lo digo? Porque un hermano acá puede decir, yo creo que no es un atributo y no vamos a condenarlo y enviarlo a la hoguera. No es una herejía. Como alguien puede decir, yo creo que es un atributo y tampoco lo vamos a condenar. Entonces, para que tengamos conciencia de que existen esas dos posturas y puedan ustedes, si quieren, ahondar en el tema. Pero recalco, los que creemos que no es un atributo, no negamos la ira de Dios. Dios siempre ha sido justo y santo, y por eso siempre ha reaccionado de esa forma contra el pecado. ¿Sí? Es importante acordarte que en cuanto a la ira de Dios en su perfección, Él aún ha dado a su perfecto Hijo, ¿verdad? Para que se pueda encontrar salvación perfecta en Él. No solamente eso, Él depositó en su completa ira al morir en la cruz. O sea, que la ira resultante final, ¿verdad?, que va a ser expresada en el día del juicio, es tan perfecta como la que puso Jesús, por la perfecta salvación que Él proveyó, ¿verdad?, y el lugar que Él dispuso en su Hijo para esa ira. O sea, en nuestra mente no concluimos eso, pero aún hay perfecta esencia en Él, por eso, y ha expresado una perfecta salvación en su perfecta ira. Yo creo que continuamos. La verdad que es un tema un poquito extenso y se nos va a ir la clase. Igual al final va a haber un tiempo en donde se va a preguntar, ¿no? Y el hermano Manuel estará dispuesto a responder. Y terminando con la ira de Dios a los incrédulos, es imposible, y lo leímos la semana pasada, es imposible que no vayamos a Romanos 1:18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres impíos que detienen la verdad. Entonces, la ira de Dios está sobre los incrédulos.
Punto número 2, la fe viva que salva. La fe viva es la que se nos dio como medio para la salvación. Marcos 16:16. ¿Quién me ayuda? Hermano Renzo. El que creyere y fue bautizado, ¿sí? Sí. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Hermano Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, cuán bienaventurados somos nosotros aquellos que creemos y podemos abrazar las verdades de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 7, dice, para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. Eso solamente lo podemos atesorar por medio de la fe. Pero para los que no creen, Él es tropezadero o piedra de tropiezo, dice más adelante. Es la fe, pues, el medio dado por Dios para que podamos confiar en la obra de Cristo, el cual es el fundamento de nuestra salvación. Hermano, y yo siempre repito esto, pero me gustaría que quede grabado en sus memorias, sobre todo para defensa de nuestra fe. La fe es nuestro medio para que podamos ver con preciosura a Dios. Pero la fe por sí sola no salva. ¿Por qué eres salvo? Por fe. Sí, pero no. Esa respuesta está muy incompleta, hermano. Muy incompleta. Porque usted es salvo por la muerte de Cristo en la cruz. Porque Él se sustituyó por usted para recibir la ira de Dios por sus pecados. Dios estaba enojado con usted. Y no solamente estaba enojado, Dios lo iba a enviar a condenación eterna. Y Cristo murió de forma vicaria por usted y por mí. Ese es el fundamento de nuestra salvación. Sin la obra de Cristo estaríamos condenados por más fe que usted diga que tenemos. Entonces Cristo es el objeto de nuestra fe y no la fe misma. Yo no tengo fe en la fe. Yo tengo fe en Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Qué podemos atesorar por medio de la fe? Que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él salva, Él fortalece, Él sostiene, Él guarda, Él sana enfermos, Él defiende a los débiles, Él sirve a los desafortunados, Él recompensa, Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Es la autopista a la santidad. Es la puerta de gloria. Su amor nunca cambia. Usted es hijo, siempre hijo. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. La fe es tener estas convicciones en Cristo. Pero la fe también acciona. Es una fe viva, no una fe muerta como Santiago explica sobre ella. Es una fe viva. Una fe viva, de hecho, Santiago dice, la fe sin obra es muerta, el cual no implica que las obras salven, sino que la fe viva y verdadera va acompañada de un acto genuino de servicio y entrega a Dios y a los hermanos. En el texto que leímos hace un rato que nos ayudó el hermano Renzo, Marcos 16:16, se habla de que el que cree y fue bautizado. Es que el que cree tiene el deseo de obedecer.
desde sus inicios y por eso tendrá la intención de bautizarse. El hecho de que diga el que cree y sea bautizado será salvo no implica que el bautismo es necesario para la salvación. Yo no soy salvo porque fui bautizado, sino que la persona convertida buscará agradarle a su Señor obedeciéndole en sus mandamientos. Esto también lo vemos en la segunda parte del texto. El que no creyere será condenado. ¿Por qué no dice el que no fuese bautizado, el que no creyese y no fuese bautizado? Porque el incrédulo recibirá la ira de Dios, mas el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. La incredulidad hacia el dador de la vida lleva a la perdición debido a una desobediencia continua, mientras el que cree y obedece será salvo. Y acá explicamos Marcos 16. Y como punto número 3, el resultado eterno. Aunque hablamos sobre la ira de Dios y la vida eterna como dos destinos según la fe en Cristo, me parece importante resaltar que el resultado es eterno. Nuestro destino no es temporal, es eterno. La incredulidad lleva a la perdición, mientras que una vida de fe y obediencia lleva a la vida eterna. Y es que debemos tener claro esto, mi hermano, que nuestros destinos serán eternos. Los condenados recibirán ¿qué? La ira de Dios eternamente. Y los creyentes tendrán una vida eterna junto al Señor eternamente. Entonces, dos destinos, una decisión. Creer en Cristo o no creer, mi amigo, te llevará a un destino eterno. Aunque dije decisión, no soy decisionista en el sentido de creer que todo depende de la voluntad y decisión del hombre. Pero algo sí tengo claro con respecto a las Escrituras, es que si tú has entendido que Cristo es el Señor y Salvador y comprendes su obra preciosa en rescate a los hombres para que la justicia de Él sea aplicada a ti, cree y aférrate a Cristo, porque esa convicción implica, si has creído algo de esto, implica que Dios puede estar obrando en ti y debes actuar, creer, porque si no, la ira de Dios está sobre ti. Dios es un Dios de amor, sí. Dios ama a los suyos, es un Dios compasivo, sí. Pero si eres renuente, si no obedeces, si no crees en aquel que te puede dar la salvación, la ira de Dios te arropa y no tienes escapatoria. Amén. Mi hermano, entonces hemos terminado la clase. Sin embargo, como siempre, traigo preguntas de retroalimentación, sobre todo para saber que entendimos y que quede claro las explicaciones. Pero antes de ello quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta. El hermano Jason tenía alguna pregunta que el hermano Manuel estaría dispuesto a contestar. Y otros hermanos también. Hermano Jason, luego el hermano Enrique y luego el hermano Ricardo. Buenos días, hermanos. Lo que dijo el hermano Manuel me pareció excelente porque me abrió un espectro en el que yo estoy de acuerdo. Y básicamente yo tampoco creo que la ira sea un atributo por implicación lógica, pero ayúdenme ustedes mismos a también corregirme. Porque cuando Dios a mí me salva,
a mí me hace justo, mas no me hace airado. Por lo tanto, la ira de Dios termina siendo ocasional por la justicia de Él. Es lo que yo creo. Gracias. Bueno, Primero las intervenciones y luego hermano Manuel. Con respecto a la ira de Dios, sabemos que no significa un enojo impulsivo, sino una reacción divina frente al pecado y a la injusticia y a la maldad. La ira de Dios es una oposición activa al mal por parte del mismo Dios, ¿sí? Y la expresa en juicio, disciplina y consecuencia del pecado de todas sus criaturas. Debemos también revisar cuando nos expresamos con respecto a la ira de Dios, porque la misma Escritura pone a Cristo como ese cordero que recibió esa ira, ¿sí? En el Salmo 23, el versículo 4 dice: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero para Jesús, en ese valle de muerte, Dios lo había abandonado, ¿cierto? Porque Él mismo, cuando estaba en la cruz, manifestó: ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? La ira de Dios frente a nosotros es un abandono, es una desgracia, que más que un castigo, más que unas consecuencias, es desechar a aquella persona o aquella criatura sin su presencia, sin su gracia. Esa es la ira de Dios, ¿sí? Que cualquier persona esté desechada por Dios, ¿sí? No pensemos que es un castigo que de pronto pueda tener aflicciones, enfermedades, no. Lo peor que le puede pasar a un hombre es recibir la ira de Dios, y la ira de Dios es el ser desechado por Dios, ¿sí? El dejarlo pagar ese pecado y morir así en esa condición. Sí, quiero acotar en cuanto a eso, porque cuando el hermano decía eso, mi mente se fue a Romanos 1, 18, que fue la que mencionamos, cuando dice que la ira de Dios se revela contra toda la impiedad, contra los hombres impíos que detienen la verdad. Y de hecho, ahí, si leemos el pasaje, se ve una especie de Dios dejando al hombre en su pecado y revolcándose en su concupiscencia. Esa es una revelación de la ira de Dios. Pero la ira de Dios también es retributiva. Y la ira de Dios también es castigo por los pecados, el cual se consumará totalmente luego del juicio, donde los incrédulos serán echados al lago de fuego. Y podemos ver eso en Mateo 25:46, cuando Jesús dice que los incrédulos o los impíos irán al castigo eterno. Es un castigo eterno, es algo positivo. No es simplemente Dios dejando al hombre en su abandono, sino Dios castigando al hombre eternamente debido a su desobediencia. Quería añadir eso, hermano Ricardo. Hermano, con respecto a lo de la ira de Dios, a pesar de que nosotros fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza, la diferencia es que nosotros cuando tenemos ira blasfemamos, y la ira de Dios es santa, porque Dios no tiene ese resentimiento que tenemos nosotros, esa parte humana que pueda, digamos, conmoverlo para que haya una blasfemia. Y con respecto a las obras que usted decía hace rato de las que habla Santiago, yo creo, hermano, de lo que yo he aprendido es que las obras que nosotros hacemos cuando llegamos a Cristo y cuando ya seguimos caminando con Él, pues unas obras que el Padre preparó de antemano para que nosotros viviésemos en ella. No es una obra que el hombre haya inventado o que haya proyectado para hacerla, porque serían imperfectas, porque dentro de la parte divina el pensamiento humano no tiene cabida. Por eso fue que el Señor le dijo a Moisés: harás el tabernáculo conforme se te dijo en el monte.
para que el pensamiento humano no tuviera interferencia en lo divino, porque no cabe. La justicia humana es trapo de inmundicia, mientras que la justicia de Dios es perfecta. Hermano Manuel. ¿Sí? En cuanto a lo que decía el hermano Jason, yo quiero reconocer algo, y es el hecho de que tratar de entender a Dios lógicamente a veces es difícil. La lógica humana no es suficiente para comprender a Dios. Con esto que quiero decir, que creo lo mismo que dice el hermano, pero no siento el hecho, no quiero sentar como base de que sea cierto simplemente porque lógicamente no lo entiendo. Quiero dejar eso claro, porque la lógica humana no es suficiente para conocer a un Dios trascendente. ¿Sí? Eso es lo que quiero dejar claro. Hermano Freeman. Mis hermanos, quería comentar acerca del tema en discusión. Creo que vale la pena pensar en varias cosas. Una de ellas es preguntarnos, ¿no? a la luz de las escrituras, cuáles serían, digamos, aquellos argumentos, porque pienso que la lógica en sí misma puede ocasionar problemas. Entonces, si nosotros sacamos el argumento exegéticamente desde las escrituras, puede ser más convincente para un amante del Señor y amante de las escrituras poder creer una cosa o la otra, pero que la base sea en las escrituras, ¿no? No quiero, digamos, decir lo que estoy diciendo, aclaro, no es, digamos, como un espíritu incorrecto, pero sí un espíritu de estimular nuestras mentes a pensar y que cada hermano pueda construir su propio criterio. ¿Dónde lo va a construir? En las escrituras, ¿no? Entonces, por ejemplo, valdría la pena pensar en dónde quedaría el pasaje donde dice que en Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nosotros pensamos en este pasaje, el contexto es un contexto de juicio, y yo, en el fondo de mi corazón, creo que sin juicio no hay evangelio. Entonces, la ira de Dios es necesaria porque sin ira no hay juicio, y sin juicio, ¿para qué necesita un Salvador? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en uno de los actos más sobresalientes en el libro de Levítico, que de hecho el libro de Levítico muestra la santidad de Dios, o la tesis del libro es la santidad de Dios, y sabemos que la ira de Dios es una respuesta a su santidad porque se ha violado su ley, por lo tanto Él tiene que manifestar su ira castigando el pecado. Uno de esos actos fue el juicio de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Cuando ofrecieron fuego extraño, Dios sin piedad muestra su ira y los fulmina, ¿no? Entonces, pensando en esto, creo que vale la pena pensar en que hace sentido a la luz de las escrituras o exegéticamente que sin juicio no había evangelio, ¿sí? Y también podríamos hacer nosotros otro tipo de preguntas, como por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es justicia, pero la pregunta es, ¿Dios practica la justicia o Dios es justo? Otra pregunta, ¿Dios practica la santidad o Dios es santo? ¿Sí? En cuanto a la ira, lo dejo a ustedes para que formulen su propia pregunta. Hermano José, y terminamos. Durante el estudio hubieron dos puntos que le doy gracias a Dios por las intervenciones también, y anoté estos dos puntos que quiero compartirlos con todos. A través de Dios, a través de la justicia de Dios, Él ha provisto un camino para satisfacerle a Él perfectamente. Definitivamente. Bendito Dios por eso.
Entonces, eso quiere decir que la fidelidad, ¿verdad?, que yo puedo mostrar a través de Jesús es perfecta. Y eso ha satisfecho, ¿verdad?, lo que debía ser en mi contra como ira. Amén. Amén. Hermano, quiero terminar yo con una intervención. Antes le voy a dar el paso al hermano Anderson, pero antes quiero tocar, aún quedan 6 minutos. A las 10 terminamos. Y las preguntas las mando al grupo de WhatsApp. Y es que el hermano Manuel dijo algo muy importante, y es el ser dogmático, ¿no? Porque podemos hacernos muchas preguntas. Yo he podido cuestionar la ira de Dios como atributo debido a mi lógica, porque pues yo a veces uso la lógica, pero la lógica no debe determinar mis convicciones, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Lógicamente se puede dar a entender que la ira es una respuesta a la santidad y a la justicia, y por lo tanto, pues no es un atributo. Pero es que si también yo he afirmado que si Dios es omnisciente y que Él también estará en el infierno con los incrédulos, pero su ira estará presente y Dios es un Dios simple, ¿cómo podría yo explicar que la ira de Dios estará en el infierno? Entonces no estará su ira, estará su santidad. El pastor una vez me dijo, una cosa es el carácter divino de Dios, que Dios es sus atributos, y una cosa es la manifestación de ellos. Es decir, Dios a nosotros nos manifestó, a sus escogidos, una gracia especial que no se le manifestó al mundo universalmente. Una cosa son los atributos de Dios, pero no quiere decir que Dios los manifiesta, porque aunque Dios estará presente en el infierno, Él no estará manifestando su amor para los incrédulos. Entonces una cosa es la manifestación de sus atributos y otra cosa es Dios, que son sus atributos. ¿Sí me explico? Acá no estoy formando una postura ni la otra. Yo me mantengo al margen, pero es bueno la discusión para que mis hermanos estudiemos todos y podamos tener una postura sana, porque es una postura que no tiene por qué atentar contra la unidad de la iglesia. Yo también creo lo que cree el hermano Manuel, el hecho de que, bueno, no estoy seguro que no es un atributo, no lo hace hereje. Pero si usted cree que la ira de Dios, no existe, o algo parecido, que no es lo que está afirmando ni el hermano Jason, ni el hermano Manuel, ahí sí estamos graves, ¿no? Hermano Anderson, y cerramos. Muy buenos días, hermanos. Discúlpenme que ahorita más bien cuando intervine no saludé. Discúlpenme, por favor. Muy bien hablado por el hermano Manuel acerca que dice no soy dogmático, y eso está muy correcto decirlo. ¿Sí? Y lo que acaba de decir el hermano José acerca de lo que es la ira de Dios como un atributo, pensemos de que la definición de atributo es una cualidad, las cualidades de ser intrínseco de Dios. Y hay atributos que son comunicables y otros incomunicables. Y entre los comunicables está lo que es la bondad, la justicia, misericordia, bueno, en fin. El hecho es de que Dios en la eternidad, cuando solo estaba Él sin embargo seguía teniendo este atributo de lo que es la bondad, la justicia y misericordia, aunque no la había expresado, porque no había ni nadie creado, ¿sí? Solo Él, el ser de Dios. Entonces, si utilizamos ese argumento lógico de que es una expresión solamente lo que es la ira de Dios, podríamos desvirtuar o pasar por alto el hecho de que sí forma parte de lo que es de una cualidad del ser intrínseco de Dios, lo que es la ira de Dios, la perfección de Dios.
porque no necesariamente tiene que haber la oportunidad de expresar, en este caso la ira, para decir o creer de que la ira de Dios sí es un atributo del Señor. No necesariamente tiene que tampoco llevarme a pensar de que entonces Dios tenía que estar irado todo desde la eternidad, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Sí. Y hermano, también como recomendación, cuando se estudia algún tema bíblico, es cierto que la Biblia es la autoridad suficiente de fe y conducta, pero también es importante que veamos qué ha creído la Iglesia a lo largo de los tiempos, ¿no? Vuelvo y repito, no estoy afirmando ni una postura ni la otra, sin embargo, para motivo de indagar, tanto Alton Pink como Wayne Grudem lo consideran un atributo. Ellos dos. Son los dos que conozco. Entonces, pero podemos investigar más. Eso nos debe motivar a investigar y es el propósito de la escuela dominical. Hermanos, oremos. Amado Dios, creador de los cielos, de la tierra,